Muy buenos días, hermanas, hermanos. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Hoy es día miércoles. ¿Qué fecha es hoy, Ma? Hoy creo que es 14 de agosto del año 2024. Agradecido al Señor por un día más de vida. Agradecido al Señor por estar frente a esta cámara para poder predicar su palabra. Un saludo, un abrazo a cada hermano y hermana que nos sigue por medio de Facebook y por medio de YouTube. Agradecido al Señor, hermanos, les invitamos para que ustedes puedan suscribirse a nuestro canal, Pastor Ramón Encina, La Última Trompeta. También queremos avisarles que estamos por la radio La Predicadora, los 94.1, Radio La Predicadora, aquí en La Ferrere, los días lunes de 11 a 12 del mediodía. Gracias le damos al Señor, deseando que el Señor bendiga abundantemente sus vidas. Y bueno, vamos a hacer una corta oración y vamos a ir a la palabra en esta mañana. Señor, estoy delante de ti, en presencia de ti, para anunciar tu palabra. Señor, nada podemos hacer sin la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros, y sabemos que Él mora en nosotros. Oh Señor, bendícenos para poder trazar tu palabra, que seas tú, Señor, tratando, Señor, con esta alma, Señor, que necesitan el perfeccionamiento, que necesitan el crecimiento y el desarrollo de la nueva vida. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, Señor, que nuestros ojos del entendimiento sean abiertos, para que podamos conocer la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Amén. El Señor bendiga, hermanos. Vamos a leer, yo les invito a leer a ustedes en Romanos 5:21. Dice, para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna por Jesucristo Señor nuestro. Gloria al nombre del Señor. ¿Vio? Y acá sabemos que el pecado reinó. ¿Para qué reinó? Para muerte. Porque el pecado produce muerte. Pero no vamos a hablar del pecado hoy, sino que vamos a hablar de la gracia. No, que la gracia reina. Ahora reina la gracia. Gloria al nombre del Señor. ¿No? Y la gracia, como dice ahí en Juan, capítulo 1, verso 17, dice que la gracia la vino por medio de Jesucristo. Dice, porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo es hecha, en mi vieja versión, 1909. Fue hecha, fue consumada, digamos. Entonces nosotros vemos cómo hoy en esta dispensación reina la gracia. Ahora, vamos a hacer una introducción, porque el tema va a ser largo, no creo que lo pueda terminar hoy ni en el próximo programa. Vamos a introducir una serie de versículos para poder mostrarles a ustedes las facultades de la gracia. Dado que la gracia reina, entonces nosotros tenemos que ver, ¿no?, qué es la gracia y, bueno, cuál es su carácter, cuál es su estructura, por así decirlo, aunque si es que hay alguna estructura, porque tenemos que ver eso también. Y sobre qué está posicionada la gracia. Y vamos a comenzar ahí en el capítulo de 2 de Corintios, capítulo 1:12, ¿no? Gloria al nombre del Señor. 1 de Corintios. No, vamos a leer primero en el Salmo 84:11. Salmo 84:11. ¿No? Que vemos, queremos dar a conocer un poco más sobre lo que es la gracia, ¿no? Sobre todo su carácter, dado que ella reina, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Y dice, versículo 11, dice así,
En el versículo 10 dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar entre las moradas de maldad. ¿Vio? Escogería, esa es una decisión que cada uno de nosotros tenemos que tomar como hijos de Dios. ¿Qué queremos nosotros? ¿No? Nosotros queremos estar en la presencia de Dios, como hijos de Dios. No como David. David dice, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria le da Jehová. ¿No? Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que en integridad andan. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Entonces nosotros vemos la gracia aquí, ¿no? Es, en cierta forma, la gracia acá se presenta, ¿no? Como la gloria de Dios, ¿no? Como un escudo. Porque dice, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará, no quitará el bien a los que en integridad andan. La gracia es para aquellos, o acompaña a aquellos que andan en integridad, aquellos que andan en obediencia a la fe. La gracia respalda a aquellos que aceptan sus instrucciones, que aceptan sus enseñanzas, ¿no? La gracia lo acompaña, ¿no? Y nosotros, desde que hemos conocido la gracia, siempre nos acompañó hasta hoy, haciendo una transformación en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro interior que nunca nosotros hubiéramos logrado sin ella. Sin la gracia no lo hubiéramos logrado jamás. Nosotros hemos visto que la gracia vinieron por medio de Jesucristo. Es hecha una realidad en nosotros por medio de Jesucristo. Jesucristo es la justicia de Dios, ¿no? Entonces, fíjese, hermanos amados, para nosotros, los hijos de Dios, la gracia es muy importante. Porque la gracia es como un escudo que nos protege, que nos acurruca, por así decirlo. Es un escudo que no permite que ninguna maldad nos alcance. Es la gracia de Dios. ¿Se da cuenta? Pero la gracia de Dios está con aquellos que andan en integridad. Son íntegros, son sinceros, son verdaderos, ¿no? Aquellos que andan solo en el Espíritu. No aquellos que andan en la carne y en el espíritu, en el mundo y en la iglesia. La gracia no se muestra para ellos, ¿no? Como un escudo, porque la gracia ama la obediencia, ama la fe, ¿no? La gracia. Entonces, pero acá en este pasaje lo que se refiere es que la gracia se da libremente. Se da libremente a quien la quiera obtener. ¿Por qué dice? Porque sol y escudo es Jehová, Dios, gracia y gloria dará Jehová. ¿Vio? Gracia y gloria dará Jehová. Esta gracia es repartida libremente a aquellos que la quieran alcanzar. Y hoy la gracia se alcanza por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio de la gracia. Porque, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Ahí en Gálatas, en el capítulo, creo que es en el capítulo 2, gloria al nombre del Señor. En el capítulo 2, versículo, perdón, voy a ver bien primeramente, hermano. No, en el capítulo 1. Estoy maravillado, dice Pablo en el capítulo 1, versículo 6,
Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. ¿Vio? Estoy maravillado, dice. Entonces fíjese, traspasado de la gracia a la ley, a las obras. Estoy maravillado. Quiere decir que muchos fueron traspasados de la gracia a la ley por ignorancia, porque empezando por la gracia, terminaron bajo la ley, por los hermanos pastores que introducían a los hermanos bajo la ley. Introducir a los hermanos bajo la ley es introducirlos bajo las obras. Estar bajo las obras significa cumplir los mandamientos. Eso es una obra. Que nosotros tengamos que cumplir los mandamientos o que nosotros tengamos que circuncidarnos, ¿no? Aceptar todo lo que Dios le dio al pueblo de Israel como parte de nuestra vida. Eso es haber dejado la gracia para volver a la ley. Eso se hizo en toda Latinoamérica, donde la mayoría de las iglesias son legalistas. ¿Por qué? Porque enseñan el evangelio de las obras, el evangelio del cumplimiento. Usted no es salvo si no cumple, ¿no? Usted no es salvo si no hace esto, no hace aquello. Pero no fue así al principio, porque cuando vino el evangelista, sea quien sea, le dijo a las personas públicamente, en un grupo de 50, en un grupo de 100, en un grupo de 500, en un grupo de 1000, en un grupo de 40.000 o de 400.000, en un estadio donde se hicieron campañas, le dijo el evangelista, usted crea en el Señor Jesucristo y usted será salvo. Usted tiene que creer nada más. Y ahí es la gracia. Eso es la gracia. Entonces empezaron por la gracia y terminaron por la ley, por las obras. Y hoy hay muchas iglesias que predican la ley. No, pero yo no predico la ley, pero usted está predicando que el hombre tiene que ser salvado por las obras. Eso es ley. Entonces, Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. Y no es que haya otro, dice. No hay otro. ¿A qué se refiere? No hay otro evangelio. No hay otro evangelio, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Vio? Quieren pervertir el evangelio de Cristo, dice. ¿Y el evangelio de Cristo cuál es? El evangelio de la gracia. Porque por medio de Cristo vino la gracia y la realidad, o la verdad. ¿Vio? El evangelio de Cristo es la gracia. Ahora todo es por fe. Entonces, volviendo ahí al Salmo, creo que estamos, Salmo, perdón que lo voy a buscar de nuevo, Salmo 84:11, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. Es decir que la gracia está ofrecida a todos, la gracia, aún al pecador. Ciertamente que la doctrina, la instrucción que la gracia da es para los hijos, pero la gracia se ofrece a todo el mundo como salvadora. Esta es una gracia salvadora. No hay condenación en la gracia, hay salvación, ¿no? Hay salvación en la gracia, hay vida eterna, hay sanidad física, hay prosperidad, tanto espiritual como material. Y así la sanidad es tanto espiritual como la material. ¿Vio? Entonces, la gracia se ofrece a todos los hombres. Ahí en el libro de los Hechos, capítulo 11, 23, podríamos leer. Hechos, capítulo 11, 23. Dice así la palabra del Señor. Yo voy por la palabra, hermano. Dice, en el 22, y llegó
la fama de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía, el cual, como llegó y vio la gracia de Dios, regocijóse y exhortó a todos que permaneciesen en el propósito del corazón del Señor. ¿Vio? Es decir, que ahí se ofreció la gracia de Dios. ¿También a quiénes? A estos hermanos en Antioquía. Ellos eran gentiles. Y dice que la gracia prosperó mucho. ¿Por qué? Porque eran gentiles y no estaban bajo la ley, bajo las obras. ¿Vio? Y fue más fácil, perdón hermano, y fue más fácil a la gracia establecerse. Cuando no hay obras, obras de la ley, obras para ser salvo, obra para ser justo, obra para alcanzar la bendición de Dios, cuando no hay eso, la gracia de alguna manera se multiplica con mucha más facilidad. ¿Se da cuenta? Se multiplica más fácilmente la gracia cuando no hay obras. Ahora, donde, por ejemplo, cuando la gracia fue predicada en la sinagoga de los judíos, la gracia tenía un opositor. ¿Cuál era el opositor de la gracia, del evangelio de la gracia? La ley. ¿Por qué? Porque ellos estaban establecidos en la ley. Pero cuando la gracia se extendió por medio de los hermanos hasta Antioquía, ellos predicaron la gracia y la gente creyó. Y se multiplicaba, porque dice, mire que lo que dice cuando ellos llegaron a Antioquía. Dice, vamos a leerlo un poquitito más arriba, en el 20. Y de ellos había unos varones cipros y cerineses, los cuales como entraron en Antioquía hablaron a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor era con ellos, creyendo, gran número se convirtió al Señor. Y llegó la fama de estas cosas al oído de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía, el cual, como llegó y vio la gracia de Dios, regocijóse, y exhortó a todos que permaneciesen en el propósito del corazón del Señor. Porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, ¿no? Y mucha compañía fue agregada al Señor. Claro, en Antioquía fue más fácil la gracia, porque no había ley, no había sinagoga judía, por así decirlo. Entonces ellos fueron a un lugar, ¿no?, que era fértil. Por eso es necesario sacar la ley, sacar las obras para ser salvo, para ser justo, para alcanzar las bendiciones de Dios, sacar las obras para que la gracia pueda crecer, pueda multiplicarse. ¿Vio? Es así como se multiplica la gracia, es así como establece el evangelio de la gracia, sacando las obras, ¿no? Sacando la ley, no sacando a los hermanos que están bajo la ley, porque los hermanos que están bajo la ley también se les ofrece la gracia para que ellos puedan crecer en santidad, puedan crecer en obediencia a la fe. ¿Vio? Pero cuando los hermanos están bajo la ley, bajo las obras, es muy difícil que la gracia se establezca. Es muy difícil que la gracia reine, porque como leímos, ¿no?, así como reinó el pecado por medio de un hombre, así reine la gracia por medio de la justicia. ¿Se da cuenta? Entonces, qué importante que es la gracia. Entonces, la gracia se da a todos los hombres libremente. Ahí en Hechos capítulo 13, versículo 34, dice la palabra del Señor. Dice en el 33, lo cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Como también en el Salmo 2 está escrito, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. En el 34 dice, y el que levantó de los muertos, para que nunca más volver a ver corrupción. Así lo dijo, os daré las misericordias fieles a David. ¿Vio? Eso haciendo
alusión a la gracia. Os daré las misericordias fieles a David. Por eso también en otro lugar no permitirás que tu santo vea corrupción. Esto es un mensaje de la gracia. La gracia se da a todo el mundo, a judíos y a gentiles. El evangelio de la gracia es para todos. Ahora, es más factible que el mundo reciba la gracia que la iglesia reciba la gracia. ¿Por qué? Porque la iglesia está llena de obras. Es decir, la iglesia está establecida sobre las obras. Es decir, fueron enseñados de que para ser salvo usted tiene que cumplir los mandamientos, usted tiene que esforzarse, ser fiel hasta el fin para ser salvo. Tomando ese pasaje que está en el libro de Mateo capítulo 23, creo que está, ¿no? Donde dice aquel que permaneciera hasta el fin, este será salvo. Pero ese usted tiene que ver el contexto, que no está refiriéndose a la iglesia, sino a los días finales, ¿no? A los días finales. Entonces, fíjese, sigamos leyendo un poquito más. La gracia, un carácter que tiene ella, es que ella da poder. La gracia da poder para que los hombres sirvan al Señor, para que usted sirva al Señor. La gracia le da ese poder, ¿no? Vamos a verlo. Ahí en 1 Corintios capítulo 3, 1 Corintios capítulo 3, versículo 10, dice así. Vamos a leer uno antes. Porque nosotros ayudadores, en mi Biblia dice adjutadores, nosotros como ayudadores somos de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios sois. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Empero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, ¿qué hace la gracia? La gracia da poder a los hombres, aquellos que realmente creen en ella, aquellos que la abrazan. A Pablo le dio poder para poner el fundamento, al apóstol Pablo. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto. Él puso el fundamento, porque más abajo lo dice. Puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno vea cómo sobreedifica. Es muy necesaria la gracia. Usted no va a poner el fundamento en su vida, en su corazón, en su alma, si no es por medio de la gracia. ¿Por qué? Porque hay que sacar el fundamento que usted tiene, en caso de que usted crea en las obras. Usted tiene que sacar sus obras, como usted tiene como fundamento los fundamentos que usted, o las obras que usted hace. Lo que usted hace, ese es el fundamento de su fe. Yo ayuno, yo oro, ¿no? Yo obedezco acá, yo me voy allá, voy acá. Y ese es el fundamento que usted tiene para edificar sobre ese fundamento. Pero hay que sacar ese fundamento y poner el fundamento que es Cristo. Y solamente la gracia lo capacita a usted para sacar ese fundamento. ¿Cómo sacamos ese fundamento? Por lo que dice Isaías, que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Entonces ponemos la justicia de Cristo ahora como fundamento, ¿no? El sacrificio de Cristo, la obediencia de Cristo, la fe de Cristo. Ese es el fundamento sobre el cual nosotros vamos a edificar, ¿no?, nuestra comunión con Dios. O vamos a edificar sobre ese fundamento la iglesia local. Jesucristo es el fundamento de la iglesia. ¿Y quién lo capacitó para decir eso? Al apóstol Pablo. ¿Quién le dio ese poder al apóstol Pablo? La gracia, el evangelio de la gracia, ¿no?, que Dios le reveló a él, que Dios le mostró a él. Por eso no hay otro evangelio. No busque otro evangelio. Si usted va y se congrega en una iglesia donde no se predica el evangelio de la gracia, usted va a ser atrapada en un engaño.
va a vivir una vida que no es conforme a la voluntad de Dios, porque ellos lo van a llevar a vivir una vida, ¿no?, en base a sus obras, en base a su esfuerzo, y no en base a los esfuerzos de Cristo, y no en base a la fe que es en Cristo Jesús. Por eso es muy importante que usted encuentre una iglesia de gracia. Si no hay una iglesia de gracia en donde usted vive, usted quédese escuchando nuestro programa. Que escúchese, aliméntese por la palabra de Dios, que nosotros estamos predicando. Que nosotros predicamos el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, dada a nuestro hermano Pablo, apóstol y maestro de los gentiles. Entonces, fíjese, da poder a los hombres para el servicio. Ahí en el capítulo 15 de Primera de Corintios también podíamos ver, en el verso 30, 15:30. 15:30 de Primera de Corintios. Vio que la gracia da poder. Y en el 29 dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Si para la gloria que en orden a nosotros tengo en Cristo Jesús, Señor nuestro, nosotros morimos cada día. Pero el 30 dice, ¿por qué nosotros peligramos cada hora? Siempre estamos en peligro, ¿no? Estamos en peligro nosotros porque predicamos la gracia de Dios. Pablo era el apóstol de la gracia, a él se le reveló. Y él siempre estaba en peligro, pero la gracia nos capacita, nos da sabiduría, nos da inteligencia, nos da fe, para que nosotros en medio del peligro sigamos creyendo, en medio de la prueba sigamos creyendo que estamos en la mano de Dios, que Dios tiene cuidado de nosotros, que cada cabello de nuestra cabeza está contado porque Él tiene cuidado de nosotros. La gracia nos capacita a creer a pesar de las situaciones difíciles muchas veces que estamos pasando. La gracia es lo que... ¿Qué es la gracia? Es el Evangelio. El Evangelio nos da poder. Nos lleva a nosotros a confiar en Dios a pesar de todo. A pesar de toda circunstancia que podamos pasar, ¿no? Por eso nosotros en el momento de paz que tenemos que fortalecernos en la gracia. En el momento de sanidad, en el momento de coherencia intelectual, nosotros tenemos que fortalecernos en la gracia, en el Evangelio de la gracia. ¿Por qué? Porque vendrán momentos que tal vez nunca lleguen, pero pueden llegar momentos difíciles a nuestra vida y la gracia nos va a sostener. La gracia nos va a dar poder para pasar ese momento. ¿Se da cuenta? Por eso es tan importante vivir tan en la casa de la gracia, por así decirlo. Vivir protegido por la gracia, porque la gracia es un escudo que nos protege a nosotros. Entonces, nosotros como hijos de Dios no dependemos de las obras de la ley, no dependemos de otro evangelio, sino que dependemos del evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia nos da poder. Nos da fe verdadera, nos da un conocimiento exacto del Evangelio. Por eso, hermano, hermana, es muy importante que usted conozca la gracia. Lo que es la gracia. La gracia ya se vino hablando de allá del libro de los Salmos y anteriormente también. Entonces vimos que la gracia es dada libremente a todos los hombres y la gracia también nos da poder para el servicio, para que podamos servir a Dios, ¿no? Muchos hermanos encuentran difícil servir a Dios. Dicen hermanas y hermanos, ¿no? Dicen hay que pagar un precio muy grande, ¿no? Hay que pagar un precio muy grande, pero la gracia te capacita, la gracia te bendice, te da en abundancia la gracia, hermano amado, hermana amada. Usted sirva a Dios por medio de la gracia. No trate de forzarse, no haga un esfuerzo en el sentido humano. Esfuércese en la fe que es en Cristo Jesús.
Esfuércese en creer, yo voy a hacer. Si la gracia me pide, yo voy a hacer. ¿No? Si Dios me pide tal cosa, yo lo voy a hacer, pero hay tantos quehaceres, hay tantas deudas, hay tantas situaciones que tengo que resolver. Usted deje todo y sirva la gracia, que la gracia se va a ocupar. La gracia nunca le va a traer desgracia. La gracia le va a traer bendiciones y con ella no acarrea tristeza. No acarrea tristeza. Entonces vemos qué maravilloso que la gracia da poder, ¿no? Poder en muchos sentidos. Porque la gracia nos permite a nosotros, nos da un poder en el sentido de que podemos batallar en contra de los pensamientos, sentimientos y emociones contrarias que vienen hacia el Evangelio, en nosotros. La gracia nos lleva a nosotros a pensar bien. La gracia nos lleva a nosotros a ver las cosas de otra forma que el mundo las ve. Porque el mundo ve violencia por todos lados, pero nosotros estamos en el reino de Dios, estamos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo resucitado. ¿Se da cuenta? La gracia nos capacita y nos capacita a nosotros para poder mantenernos firmes. Estamos firmes, inamovibles, confiando, verdaderamente confiamos en el Señor. Ahora dice, también la gracia, así como nos capacita para servir, ¿no? Para servir en la obra de Dios, ella nos capacita a través de su enseñanza, a través de su doctrina, nos capacita. Por eso usted tiene que conocer el Evangelio de la gracia, porque ahí ella le va capacitando a través de la enseñanza, de la instrucción. También la gracia nos capacita a nosotros, ¿no? Para llevar una vida sencilla. Fíjese ahí en 2 de Corintios 1:2. 2 de Corintios 1:12. Segunda de Corintios 1:12. Dice así. Vamos a leer en el 11. Ayudándonos también ayudándonos también vosotros con oración por nosotros, para que por la gracia hecha a nosotros, por respecto de muchos, por muchos sean hechas gracias por nosotros. Porque nuestra gloria es esta, 2 puntos. El testimonio de nuestra conciencia, que con simplicidad, con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal, mas con la gracia de Dios hemos conversados en el mundo y muy más con vosotros. ¿Vio? Con simplicidad, con un sencillez. La gracia nos enseña a ser sencillos, ¿no? La gracia nos enseña. La gracia nos enseña a ser sinceros. No es que la sinceridad y la sinceridad y la sencillez es parte de la misma vida que nosotros hemos recibido. Pero la vida que nosotros hemos recibido tiene que ser instruida, ¿no? Esa vida tiene que ser, o nosotros tenemos que ser instruidas en esa vida. Nosotros tenemos que saber que cuando nosotros le dejamos lugar a esa vida que hemos recibido, que es la vida de Dios, esa vida va a manifestar la sencillez, va a manifestar la simplicidad, ser simple, conformarnos con lo que Dios nos da cada día, ¿no? Eso es por medio de la gracia. Por eso la gracia es una maestra ahora, es una madre, ¿no? Porque, como dice ahí en Gálatas, que nuestra madre es la gracia, el Evangelio de la gracia, y ella nos instruye, y ella nos lleva por un camino de simplicidad y de sinceridad. Somos sinceros primeramente con nosotros mismos. Reconocemos, ¿no?, aquellas cosas que todavía que pertenecen a la vieja vida y están en nosotros. Nosotros reconocemos esas cosas que teníamos antes. Y entonces le pedimos a la gracia, ¿no?, dado que la gracia nos instruye,
que ella nos haga sensibles, que ella pueda manifestar su vida en nosotros, que ella manifieste su sinceridad en nosotros y que lo que pertenece a la vieja vida lo echamos de nosotros por medio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjese, la simplicidad que hay en la gracia, la simplicidad en la gracia. Por eso, la gracia nos enseña a ser simples. La gracia nos enseña a nosotros a llevar una vida sencilla. Una vida sencilla. No con tantos afanes y tantas preocupaciones. No, para veces queremos ser pulpo. Queremos agarrar acá, allá, de todos lados queremos agarrar. Pero no, la gracia nos lleva a ser sencillos, sinceros, verdaderos. La gracia nos enseña. Por eso cuando usted se encuentra con un hermano de la gracia, usted va a ver la diferencia de un hermano que vive por las obras, ¿no? Es mucha la diferencia. Es la diferencia de aquí al cielo, o del cielo a la tierra, es mucha la diferencia, ¿no? Por eso Dios se agrada, ¿no?, de aquellos que abrazan la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese lo que dice también acá, ¿no? La gracia puede ser hecha inútil. Ahí en 2 de Corintios, en el capítulo 6, 2 de Corintios, capítulo 6, capítulo 6, 1. Así nosotros como ayudadores juntamente con él, os exhortadme también que no recibáis en vano la gracia de Dios. En vano significa que no recibáis inútilmente la gracia de Dios, ¿no? La gracia de Dios es la vida de Dios que está en nosotros, eso por un lado. La gracia de Dios también es la instrucción que nosotros recibimos, ¿no?, por medio del apostolado del apóstol Pablo. Ese también es el Evangelio de la gracia. Y que no la recibamos inútilmente, ¿no? Exhortamos que no recibáis en vano. Es decir, no permitan ustedes que la gracia de Dios no produzca nada en vano. No, la gracia de Dios produce en nosotros un carácter humilde, una vida humilde, ¿no? Una vida sincera, una fe verdadera, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vio? La gracia de Dios. La gracia produce en nosotros un corazón limpio, puro, mente pura, mente limpia. Eso produce la gracia de Dios en nosotros. Fíjese, somos una persona completamente diferente a lo que éramos antes. Cuando nosotros vamos recibir la gracia de Dios significa recibir toda la enseñanza, toda la instrucción que usted va escuchando con su oído. Hemos hablado hace poco del oído. Usted acepta la instrucción, acepta la enseñanza que viene por medio del Evangelio de la gracia, ¿no? Entonces, cuando usted hace eso, ¿no?, usted hace que la gracia de Dios no sea en vano. No sea en vano la gracia de Dios, sino que la gracia produce. ¿Qué produce la gracia? La gracia produce una nueva criatura, una nueva creación. Produce a Cristo en nosotros. Pero desgraciadamente, muchos hermanos que escuchan la gracia hacen que la gracia de Dios sea en vana. La gracia no produce. La escucharon, la oyeron, pero no se establecen, no aceptan las enseñanzas, no aceptan las doctrinas, no aceptan la instrucción de la gracia. O porque ellos consideran que es un alto precio lo que tienen que pagar, o ellos consideran que vivir en este mundo es más fácil, menos problemático que vivir bajo las doctrinas y bajo las enseñanzas que la gracia nos da. Por eso, la exhortación está, no hagáis vana la gracia de Dios. Quiere decir que si usted, dado que está la exhortación ¿para qué está? Para que usted, si está viviendo y está haciendo que la gracia de Dios sea en vano, usted pueda arrepentirse, pueda tener un cambio de mente y decir, no, ¿qué estoy haciendo con la gracia que me ha sido dada? No está produciendo la gracia de Dios lo que puede producir, que es una nueva creación en mí.
yo tengo que tener una manera de pensar, una manera de sentir, tengo que vivir, ¿no?, una vida sencilla, tengo que vivir una vida sincera, tengo que tener un corazón limpio, una mente limpia. Entonces usted hace que la gracia no sea en vano. En algún momento se manifiesta Cristo. ¿Usted cree que eso no añade bendición a nuestra vida? Eso añade bendición a nuestra vida. No solamente que añade bendiciones a nuestra vida, sino que añade bendiciones a todas las personas con las que nos rodean a nosotros. Somos de bendición a todas las personas. Cuando nosotros llegamos a un lugar hay sanidad, cuando nosotros llegamos a un lugar hay prosperidad, cuando nosotros llegamos a un lugar hay alegría, cuando nosotros llegamos a un lugar entonces hay gozo. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios reina, porque la gracia de Dios no es en vano en nosotros. Porque fíjese que la exhortación dice, en 2 de Corintios, gloria al nombre del Señor, capítulo 6:1. Así nosotros como ayudadores juntamente con Cristo os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. Pero no hagamos en vano la gracia de Dios, el Evangelio. Usted está siendo instruido por el Evangelio de la gracia. No haga que este Evangelio no produzca nada. Todo depende de usted. Depende que si usted recibe la gracia de Dios en su corazón. Bueno, ¿qué es recibir la gracia de Dios? Recibir la enseñanza, las instrucciones que la gracia le da, que el Evangelio le da. ¿Por medio de qué? Por medio del predicador, del pastor. En este momento soy yo. Yo soy el pastor que le está instruyendo a usted en la gracia. Entonces usted tiene que recibir la palabra de Dios para que la gracia de Dios no sea en vano, que no produzca, ¿vio? Porque si no produce la gracia de Dios, las bendiciones de Dios no van a llegar a su vida, no van a llegar. Entonces la exhortación está. Ahora fíjese ahí en Gálatas en el capítulo 2, versículo 21. Y Pablo dice en el 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Porque si por la ley fuese la justicia, si por las obras fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Vio? Él no desechaba la gracia de Dios. Qué maravilloso, ¿eh? Desechar es tenerla en poco, ¿vio? No dejarse guiar por la gracia de Dios. No obedecer a la gracia de Dios, hacer lo que uno quiere. Pero Pablo no era así. Por eso la gracia de Dios produjo en Pablo, ¿no?, lo que produjo. Produjo la manifestación de Cristo en él. Porque él dice anteriormente, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Dios, no desecho la gracia de Dios. Nosotros no podemos desechar la gracia de Dios. No podemos desechar la instrucción. ¿Por qué? Porque eso nos trae a nosotros, ¿no?, una vida más difícil, por así decirlo, para ser liviano. No vamos a alcanzar las bendiciones que la gracia tiene para nosotros. No la vamos a alcanzar, porque ahora las bendiciones dependen, por así decirlo, de la fe, de la obediencia a la fe, ¿no? Porque dice ahí en Romanos capítulo 1, vamos a leerlo, Romanos capítulo 1, que la gracia se nos fue dada para la obediencia a la fe. Oh Señor Jesús. Disculpe, hermano, no tenía anotado este versículo, pero lo vamos a leer porque viene correctamente. Romanos, capítulo 1, 5. Por lo cual recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia, para la obediencia de la fe en todas las naciones, ¿no?
Recibimos la gracia para la obediencia a la fe, a la palabra, porque la palabra es la palabra de fe que predicamos. Entonces usted quiere recibir las bendiciones de Dios, obedezca la palabra de su gracia, al evangelio de la gracia. Y las bendiciones de Dios van a llegar a su vida, no solamente ahora, sino después cuando partamos, cuando estemos con el Señor, vamos a recibir las más grandes bendiciones. Pero acá Dios nos va a bendecir con todo lo que nosotros necesitemos. Entonces fíjese, no tenemos que hacer inútil la gracia de Dios. Y Pablo dice ahí en Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley, claro, acá estaba Pablo decir, ¿cuándo desecho la gracia de Dios? Cuando yo me tomo por la ley, cuando yo voy por las obras. Si por la ley fuese la justicia, es decir, en vez de ser salvo por la gracia, soy salvo por las obras, por la justicia de la ley, ¿no? Porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Las obras, las buenas obras, ¿no?, que el hombre hace para salvarse, para ganarse el favor de Dios, eso es algo muy terrible, va en contra del Evangelio de la Gracia. ¿Que no tenemos que hacer cosas buenas? Sí, hacemos cosas buenas, pero eso ya no son obras, ya son, no, esas son, son obras de amor que viene por el Espíritu. Eso lo hacemos por medio del Espíritu, las obras de amor. No para ganar la salvación, sino porque amamos aquello que Jesús ama, que es a las almas. Bueno, también vamos a leer en Efesios 3:7. Efesios 3:7, dice así, fíjese. Capítulo 3, versículo 7. Del cual él habla, que los gentiles sean juntamente herederos, incorporados y consortes de la promesa en Cristo por el Evangelio, del cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. Vio, acá la gracia con Pablo no fue en vano. ¿Por qué? Porque él, por medio del don de la gracia, fue hecho ministro, ¿no? Ministraba el Evangelio de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su potencia. La gracia produce en nosotros el poder para ministrar a otros el conocimiento del Evangelio verdadero, ¿no? ¿Cuál es el Evangelio verdadero? El Evangelio de la gracia. ¿Quién predicó? ¿A quién Dios le dio el Evangelio de la gracia para que no lo predique a la iglesia? Al apóstol Pablo, ¿no? Entonces tenemos 14 epístolas del apóstol Pablo. Esas 14 epístolas nosotros como iglesia lo tenemos que leer, instruir, tenemos que dejarnos instruir por esa palabra. Y tenemos que recibir la instrucción y aplicarla a la iglesia local. Pero primeramente la aplicamos a nuestra vida, a nuestra propia vida. La gracia es primero acá. Yo no tengo que hacer vana la gracia de Dios acá, en mí. No tengo que mirar al otro, si hace o no hace la gracia de Dios en vano. Eso es problema del otro. Yo tengo que hacer que la gracia de Dios no sea en vano en mi vida. Porque yo necesito las bendiciones de Dios. Yo necesito que Dios me bendiga cada momento de mi ser, de mi tiempo de estadía en este mundo. Por eso la gracia de Dios no se ha hecho inútil. Ahí en Hebreos, para ir terminando, en Hebreos capítulo 2:9, dice la palabra de Dios. Empero vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de la muerte a Jesús, que es hecho un poco menor que los ángeles, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. Él no hizo vana la gracia de Dios, Jesús, porque Jesús trajo la gracia. Pero la gracia no fue en vano, sino que Él, por medio de lo que Él trajo, fíjese lo que dice, ¿no? Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él. Mas a uno no vemos que todas las cosas le estén sujetas a Él.
Pero vemos coronado de gloria y de honra a Jesús, lo vemos coronado de gloria y de honra, ¿no? Por el padecimiento de la muerte, aquel Jesús que es hecho un poco menor que los ángeles, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. La gracia de Dios le llevó a gustar la muerte, a experimentar la muerte. Y la gracia de Dios nos lleva a nosotros a gustar la muerte. Porque todos los días morimos nosotros. Morimos al yo, ¿no? Yo pienso así, yo creo así, yo siento así. Yo muero. Todos los días morimos al yo. Porque está todos los días la carne querer gobernar, querer llevarnos a nosotros la carne y el alma que no está santificada. Entonces, el alma no santificada dice yo. Pero cuando el alma es santificada, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir que ahora nosotros, por medio de la gracia, por medio de la instrucción del Evangelio de la gracia, nosotros podemos negar a la carne o al alma no santificada lo que ella quiere. Nosotros decimos, no, ya no voy a hacer lo que yo quiero. No voy a hacer caso a tu razonamiento, no voy a hacer caso a tu sentimiento. Ahora yo voy a hacer caso al Evangelio de la gracia, a la instrucción que el Señor me está dando. El Señor me dice que no haga tal cosa y no lo voy a hacer, aunque vos querés hacerlo, yo no lo voy a hacer, yo me niego a eso. ¿No? Ahora declaro que no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces la gracia, nosotros no tenemos que hacer hecha a la gracia inútil. La gracia no fue inútil con nosotros, la gracia produjo en nosotros y produce en nosotros a Cristo, produce fe verdadera, produce un carácter manso, humilde. La gracia, una vida simple, sencilla. La gracia es eso. También uno dice, la gracia es Cristo resucitado. Sí, pero la gracia también es la palabra, las instrucciones. Nosotros estamos en la gracia cuando realmente hacemos caso a la instrucción, a la amonestación que la gracia nos da. Si decimos que estamos en la gracia de labio nada más, pero vivimos una vida contraria a la que la palabra, a que la gracia nos enseña, a lo que el Evangelio de la gracia nos enseña, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque no estamos en la gracia, estamos en el mundo, estamos en la carne, estamos en la denominación, estamos en nuestro yo, en nuestra alma no santificada. No, nosotros estamos en el Evangelio de la gracia y la gracia no es inútil. La gracia produce en nosotros ya hace años a Cristo. Porque todo lo bueno que uno puede ver en nosotros es Cristo manifestándose. Siempre es Cristo manifestándose. Porque ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Doy gracias al Señor por la hermana Ubaldina Vargas, a la hermana Estela Blanco. Que el Señor bendiga, hermanos. Les mando un abrazo. No se olvide que el lunes estamos de 9 a 10 y después de 11 a 12 en la radio, la predicadora. Padre, te doy gracias por permitirme estar en la radio, en este programa. Te pido tu bendición, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Señor les bendiga.